prestos a escuchar la enseñanza para ser bendecidos. Te damos gracias porque durante el silencio de la noche y al clarear la mañana, tu amor estuvo protegiéndonos, guardándonos y cubriéndonos. Nos ponemos, Señor, bajo tu presencia y bajo tu voluntad para que abras nuestro entendimiento, el área de nuestra inteligencia, captación, para poder ser bendecidos en esta mañana. Usa a tu hija en bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias, pastora. Hermana Evelyn, todo suyo. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan, cierto? Muy poquito. Hermana Evelyn. ¿Ahora me escuchan mejor? Todavía abajo. ¿Se escucha mejor? Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ustedes están viendo en pantalla, que dice: el verdadero amor quita el temor. Vamos a leer, los que tienen sus Biblias, en Primera de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a leer solamente esa parte. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hace unos días atrás, o hace algunas semanas en realidad, hablamos acerca de las emociones. No sé cuántos recuerdan eso. Y entre esas emociones hablamos del miedo, la ira, la alegría. Hoy vamos a hablar acerca del temor, pero cómo el temor también afecta a nuestras vidas. Para esto vamos a... Voy a quitar esto. Ahí sí. ¿Qué es el miedo o el temor? El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro, que puede ser real o no, pero que provoca sensaciones muy intensas y desagradables. El miedo es una emoción primaria que nos alerta de una posible amenaza y nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Por tanto, su objetivo principal es mantenernos a salvo del problema que viene cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. Entonces, ¿qué es el miedo? En palabras más simples, es cuando es un mecanismo de defensa y nos alerta de una posible amenaza, y es ahí donde yo me quiero detener un momento. Dice que es una posible amenaza, que puede ser real o no. No necesariamente nosotros cuando tenemos miedo es algo real. Por eso ahí yo puse esos monitos, por ejemplo. Ahí ustedes ven una persona que cree que es alguien que viene a atacarlo, pero es su propia sombra. Entonces, hay muchas veces que el miedo que nosotros tenemos no siempre es real, no siempre es algo que tú estás viendo, no es, por ejemplo, si uno ve que viene y alguien te está asaltando eso y tienes temor y tienes miedo por lo que te pueda pasar, eso es algo real porque lo estás viviendo. Pero si estás caminando solo y de repente sientes ruido, pueden ser ruidos que tú te imaginaste o algo que tú pensaste que podía pasar. Los niños en la noche, muchos niños al principio cuando son pequeños, tienen miedo de que pueda venir algo en la noche, el fantasma, no sé, y es algo que ellos lo imaginan. He escuchado cuando dicen, me da miedo mirar bajo la cama porque creo que hay alguien. Y eso es algo que está en la imaginación. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes? ¿Qué miedos podrían ser más frecuentes? Cuando nos encontramos frente al peligro. Eso es cuando estamos frente a algo. Y es ahí cuando sí realmente tenemos temor. Cuando caminamos por un callejón oscuro. En este caso no hay un hecho real, ¿cierto?, que impide el temor, pero nosotros lo pensamos, lo percibimos. Nos imaginamos una situación. También tenemos temor cuando recordamos un hecho del pasado.
hay cosas que pueden habernos sucedido en el pasado, cosas que podemos haber experimentado en el pasado, y nos provocan temor. Aun cuando en el tiempo que hoy estamos no necesariamente sean un peligro o tengan que repetirse, pero cuando podemos recordar el pasado, podemos volver a sentir temor por aquellas situaciones. ¿Qué pasa cuando sentimos temor? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando sentimos temor? Yo creo que cada uno de nosotros hemos sentido o hemos percibido esta sensación, por lo menos yo sí la he percibido. En este punto nuestro metabolismo se acelera y aumenta la presión arterial, la adrenalina y los niveles de glucosa en la sangre. Nuestra respiración empieza a estar más rápida, más acelerada. Nos tensamos, los músculos de nuestro cuerpo se ponen tensos. Muchas veces las pupilas se dilatan y se detienen todas las funciones corporales. Es decir, cuando yo digo que el miedo nos provoca todo eso y se detienen nuestras funciones corporales, ¿qué provoca eso? En que el miedo nos paraliza. El miedo paraliza y nos deja ahí y muchas veces no sabemos qué hacer. El miedo no aparece así, porque sí. Los estudios dicen que cuando hay una elevada concentración de dopamina en el cuerpo, provoca este miedo, y este miedo lo creamos acá, se crea en el cerebro, en una parte que se llama amígdala del cerebro. Y esto nos hace sentir esta sensación de miedo. Cuando el miedo nos limita, ¿qué provoca que el miedo nos limite y nos paralice? Cuando tenemos miedo al fracaso, cuando tenemos miedo al rechazo, cuando tenemos miedo a las pérdidas, al miedo a la muerte, y también cuando tenemos miedo a grandes cambios. Aquello nos limita. El miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort. Es decir, si yo me siento bien aquí donde estoy, me voy a quedar, porque no sé si lo que voy a hacer estará bien, no sé si me va a ir bien, entonces prefiero quedarme aquí, donde me siento bien, que es nuestra zona de confort. ¿Y qué pasa con esto? No nos permite avanzar. Te pueden decir, ¿sabes qué? Cámbiate de trabajo, por ejemplo. Mira, yo creo que te estoy ofreciendo este trabajo y es un cambio, y no sé, no, prefiero quedarme aquí, aunque lo esté pasando mal, pero es que si después no resulta, y eso nos provoca muchas veces no avanzar, nos paraliza y nos deja en nuestra zona de confort, y muchas veces nos limita. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo finalmente no nos deja avanzar, no nos deja pensar, nos paraliza. Y aquí está, el miedo al temor nos paraliza, nos crea falsas expectativas, nos hace perder lo que podríamos ganar, no nos deja crecer, que es lo que recién estábamos hablando. Pero yo quiero llevarlos a Mateo 25:14. Los que tengan Biblia lo pueden buscar. Mateo 25:14 es una parábola que habló Jesús, y es la parábola de los talentos. Y muchas veces la interpretamos y la tomamos y está bien, porque lo que tenemos que, nuestro talento, tenemos que seguir avanzando, pero hoy vamos a hablar de esto de otra forma. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos
y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondiéndose el dinero, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trabajó otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y ciegas donde no sembraste y recoges donde no apareciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí vemos, y dice la Biblia, que este hombre era un siervo adinerado. Era un hombre, perdón, que tenía mucho dinero. Un talento. Eso es lo que le dieron. ¿Qué es un talento? En la época del Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6.000 denarios. Eso era lo que equivalía a un talento. Para que podamos saber, entonces, un talento eran 6.000 denarios. Pero un jornalero, la Biblia nos dice, en Mateo también, que un jornalero, cuando trabajaba se le pagaba diario. Y lo que ganaba un jornalero era 1 denario. Entonces las personas ganaban 1 denario al día. Por lo tanto, si ustedes ven, este hombre le pasó un talento que equivalían a 6.000 denarios. 6.000 denarios, o sea, eran 6.000 días de trabajo. 6.000 días de trabajo más o menos son 16 años. O sea, este hombre, un talento, cuando le dio un talento, equivalían a 16 años de trabajo, porque son 6.000 días, para que ustedes más o menos saquen la cuenta. Por ejemplo, si el día de hoy alguien trabaja y se le paga diario, vamos a poner un ejemplo, y gana 20.000 pesos. Es el sueldo que gana diario una persona. Entonces, si estos 20.000 pesos los comparamos con un talento, más o menos equivaldrían, lo anoté aquí, a 120 millones. Eso es lo que equivale un talento, aproximadamente diciéndolo en los días de hoy. Entonces, serían 120 millones que le dio este hombre, que tenía mucho dinero, a cada uno de estos siervos. Y la Biblia nos dice que este hombre le dio estos talentos, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Le dio conforme a sus capacidades, así dice la Biblia. Sabemos, y lo leímos recién, que el que tenía 5 fue y negoció, y cuando negoció, en el fondo, negoció otros 5 más, entonces ganó 5 y tenía 10 talentos.
El que tenía 2 fue, negoció también, y negoció el doble, y le dieron 4 talentos. Pero llegamos, y es aquí donde nos vamos a detener, a este hombre que les dio un talento. Y este hombre hizo un juicio antes. Se imaginó una situación, porque le dijo, siervo, es que yo sé que tú eres duro. Entonces, en el fondo, ¿qué quería este hombre? Tengo un talento, es mucho dinero, en el fondo si se me pierde, ¿cómo lo pago? Porque yo gano un solo denario al día, y estos son 6.000 denarios, tendría que trabajar 16 años solo para pagar este puro talento. Entonces, ¿qué hago con este talento? Y este hombre, lo más probable es que empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y si se me pierde, si viene alguien y me lo roba, lo mejor que puedo hacer es esconderlo. Y la Biblia nos dice que él fue y cavó, hizo un hoyo y lo escondió este talento. Y escondió este talento porque sabía él que el siervo, su jefe, era una persona dura, sabía que él era un buen negociante, porque dice que él donde no había, sacaba, y era un buen, si lo llevamos al día de hoy, era un buen negociante, comerciante. Entonces él tuvo miedo. El miedo que él sintió lo paralizó. El miedo que él sintió, percibió un miedo, se imaginó una situación que no estaba siendo real, porque nadie lo estaba amenazando, nadie se lo iba a quitar, sino que él imaginó que podía pasar algo. Por lo tanto, que él lo que hizo fue, cavó y lo enterró, porque sabía que ahí nadie lo iba a sacar, y cuando llegara el siervo él se lo iba a devolver. Pero no sabía que él tenía que trabajar esto. Pero dice la Biblia que después llega este señor y empieza a pedirle cuentas a cada uno. Y llega este último y le dice, es que, siervo, lo que pasa es que yo no sabía qué hacer. Lo que pasa es que tuve miedo y lo escondí para poder entregártelo porque es tuyo. Y se lo entregó a su señor. Por lo tanto, aquí tenemos que el miedo paralizó a este hombre. No lo dejó pensar, no lo dejó actuar. Lo que debía haber hecho, él podía haber negociado, por lo menos uno más, como lo hicieron los otros que negoció el doble. Quizás podría haber negociado más que eso, pero en esa situación él no lo pensó. Se quedó en su zona de confort. Se quedó ahí porque dijo, aquí, en el fondo, está lo de él, lo guardo porque es de él, pero ahí lo voy a dejar. Y tuvo miedo. Pero cuando comenzamos esta clase, hablamos y hablamos de el perfecto amor. Cuando tenemos miedo, hay situaciones que son reales. Hay situaciones que nos pueden provocar temor real, que nos pueden provocar sensaciones. Yo creo que cada uno de ustedes en alguna situación de su vida ha sentido miedo. Y es normal, porque como habíamos hablado anteriormente, es una emoción innata en nuestro cuerpo, es una de las emociones primarias, y son emociones que como decíamos hace algún tiempo atrás, son emociones necesarias en nuestras vidas. Pero también, como decían, son emociones que debemos controlar. Hace unos días atrás, yo fui al doctor y este doctor, yo no sé a cuántos le ha pasado, pero hay doctores muy duros, muy, como podríamos decir, sin tino, no sé. Y este doctor empezó a hablarme y me dijo muchas cosas malas. Lo que pasa es que finalmente te va a pasar esto, y la verdad es que cuando me lo estaba diciendo eran como golpes muy duros. Y yo salí de ahí, cerré la puerta del doctor y le dije al Señor, Señor, yo rechazo absolutamente todo lo que este hombre ha dicho.
Gloria a Dios. No quiero tener temor de lo que Él ha dicho. Amén. Y tú tienes el control de todo. Yo llegué a la casa, después mi esposa me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? Y le dije, mira, el doctor me dijo esto y me dijo esto. ¿Sabes qué? Le dije, y le conté, cerré la puerta, inmediatamente dije, Señor, yo rechazo absolutamente esto. Lo rechazo absolutamente. Y sabe, hermano, que en otra situación, en otro momento yo sí hubiese sentido ese temor que invade nuestro cuerpo y no nos deja pensar y nos paraliza. Pero en ese momento yo dije, no, fue algo innato al momento de cerrar la puerta. Cuando él me lo estaba diciendo, yo estaba pensando en que no. Yo decía, no. Pero hay cosas que muchas veces nos paralizan. Yo he escuchado que, por ejemplo, todo este virus, toda esta pandemia que estamos viviendo, provoca temor en la gente. Provoca ese miedo que me puedo morir, es que se puede morir mi mamá, es que ella tiene este problema, que tiene esta enfermedad, es que lo que pasa es que esta situación viene de generaciones, esta enfermedad la tuvo tal, después tal, y si yo tengo hijos a lo mejor puede pasarle, es que si yo tengo nietos a lo mejor puede pasarle, y empezamos a imaginar situaciones por cosas que pueden pasar pero no están pasando. Y empezamos a sentir ese miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir adelante. Pero la Biblia nos dice que hay una persona que dio su vida por nosotros. Y ese miedo, dice la Biblia, que ese perfecto amor, ¿el perfecto amor de quién es? El perfecto amor de Dios. El perfecto amor, o sea, cuando hablamos de perfección, es que no hay nada incorrecto en eso. Por lo tanto, el perfecto amor de Dios, y aquí yo puse, elimina, para que usted diga, sí, pero ¿y esto? No, saca, echa fuera, no alguna parte, no un poco, no solo esta situación, sino que todo el temor. Y cuando logramos comprender que el amor de Dios, ese perfecto amor, echa fuera el temor, podemos entender que venga lo que venga, situación que podamos estar pasando, cualquiera de ellas, Dios está con nosotros. Dice que Él está con nosotros. Él no nos dejará. Él está de nuestros lados. Hace un par de días estaba hablando con una amiga y me contaba ella que en marzo le dio el COVID cuando recién comenzó esta situación, que le dio a su papá, a su mamá. Bueno, ella me contaba ahí la situación que tuvo que llevar a su papá al hospital. Ahí, ella es, mi hermana Mercedes la conoce, la Cari, y ella me contaba y estuvimos en esta situación y vivimos todo esto. Luego cayó la mamá, la tuvieron que hospitalizar, me contaba, y estaba esto, y le dio en marzo, cuando estaba recién. Entonces dice, los vecinos se empezaron a enterar, que la llamaron, oiga, usted tiene COVID. Me decía, yo veía que la gente pasaba por fuera del pasaje, y cuando llegaba a mi casa cruzaba en vez de pasar por fuera de mi casa. Eran situaciones, ¿por qué? Porque estábamos recién y la gente tenía temor de solo pasar por fuera de una casa con alguien con COVID. Era como, me decía, yo me sentía una leprosa. Y me decía ella, pero ¿sabes qué? Yo en todo esto comprendí que si el miedo se apoderaba de mí, yo iba a caer, no iba a poder avanzar. Y decidí ver lo que Dios tenía preparado para mí en esta situación. Y ella me contaba, después de todo esto, yo
bueno, ya pasó, ya empezó, ella es peluquera y empezó a atender a sus clientes y me decía, y esta situación me sirvió para poder hablar de Dios, para poder decirle a la gente que Dios es perfecto, que la situación que yo pude pasar y que tenía miedo en algún momento, decidí avanzar y decidí que ese miedo no me invadiera. Y es así, esa debe ser nuestra actitud, poder avanzar, no dejar que este miedo nos invada. Porque efectivamente cuando sentimos este temor grande, no avanzamos. Lo que no funcionó en el pasado, lo que estuvo mal en el pasado, lo Ahí que llegó no te dejó Voy a avanzar echar de en este el porque el gato pasado, dejó la hedionda en el patio. lo que no te dejó avanzar en el pasado, Sansón, ven, venga. Aquí lo que te sucedió en el pasado, no tiene por qué repetirse, no necesariamente se va a repetir. Entonces ese miedo debemos dejarlo porque esa situación no nos deja avanzar. Yo no sé cuántos han escuchado, hay unas palabras que dicen algunos filósofos para enfrentar, son palabras que dicen filósofos para enfrentar algunas situaciones, distintas situaciones. Y uno dice, y una de estas palabras que dice un filósofo, dice, el miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y afuera no había nadie. Son situaciones que imaginamos, que creemos que nos pueden pasar, que creemos que pueden venir a nuestra vida. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Son situaciones que creemos que nos pueden pasar, son situaciones que creemos que efectivamente pueden estar invadiendo nuestra vida, pero no necesariamente son situaciones reales y no nos dejan avanzar. Y hacemos y escondemos nuestra cabeza y nos quedamos solo en nuestra zona de confort, nos quedamos solo ahí, sin saber que efectivamente hay alguien que está con nosotros y que nos dijo que no nos dejaría, que dijo que estaría con nosotros todos los días. Y aún en la situación que podamos estar pasando, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, que no hay nada que se escape del control de Dios. No hay nada que pueda ser, que no pueda ser controlado por Dios. Y hay situaciones que podamos vivir y son situaciones que sí debemos pasar. ¿Por qué? Porque es el propósito perfecto de Dios. El perfecto amor, ese perfecto amor, saca, echa fuera todo temor que invade nuestras vidas. Es por eso que debemos confiar en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y la Biblia nos enseña el día de hoy de este siervo que escondió este talento que Dios le había dado, que este Señor le había dado, lo escondió. Escondió este dinero que Dios le había dado. ¿Por qué lo escondió? Porque tuvo temor y no avanzó. Los otros sí avanzaron, los otros negociaron, pero este no avanzó. ¿Por qué? Porque el temor le invadió, embargó su vida. Sentir temor no es malo, porque es una reacción innata. Pero este temor, cuando no nos deja avanzar, cuando este temor ya se apodera de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, es ahí cuando está mal. Es ahí cuando perdemos la confianza en el control absoluto de Dios. Es ahí cuando nosotros perdemos la confianza en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede desarrollar en nuestras vidas. Es por eso que yo les invito el día de hoy a que este miedo
este temor, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la situación que tú o tu familia o tu hijo o tus nietos puedan estar pasando. Hace 2 días atrás, mi hija mayor está en la universidad y es duro y es complicado. El primer año siempre es complicado, pero la carrera de medicina es muy, muy complicada. Y es mucha, mucha materia. Y la verdad es que ya está todo, bueno, siempre ha sido así, siempre ha estado todo el día estudiando, pero ahora está full todos los días, de muy temprano hasta altas horas de la madrugada. Y así está todos los días estudiando. Y hace un par de días atrás estaba ahí y estaba un poco colapsada. Y me decía, mamá, es que siento que a veces me da miedo no poder aprender esto, que leer muchos libros. Y ahí podíamos hablar con ella y le decíamos, entre algunas cosas que le dijimos, le decíamos, no dejes que este temor invada tu vida, porque no te va a dejar avanzar, porque va a creer y te va a decir que tienes limitaciones y que no vas a poder avanzar, no vas a poder, que te va a limitar. Yo le decía, yo cuando iba al colegio hay algo que creí de un principio que era muy, muy complicado, que era la geometría, y la vi complicada y dije, no, esto no puedo, no. Y cada vez que la pasaban, yo no trataba de entenderlo, sino que yo siempre decía, no puedo, esto es complicado. Y finalmente, prácticamente no le entendí nada. ¿Por qué? Yo les digo a mi hija y les di mi ejemplo, porque yo no traté de entenderlo, sino que me propuse que no lo entendía. Y en mi mente dije, no, esto es complicado y no lo entiendo, y me limité ante esa situación. Entonces yo les digo a ellos, cuando tú creas que no, tú tienes que decir, no, sí, no, yo voy a entenderlo, esto no puede superarme. Y como nosotros creemos en el poder absoluto de Dios, nosotros decimos, y yo les he dicho, y se lo dije a mi hija hace 2 días atrás, le dije, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Todo lo que nosotros estamos y podemos estar pasando, se la ponemos ante los pies de Dios y Dios actúa, porque Dios es real, porque su perfecto amor, dice la Biblia que su perfecto amor echa fuera ese temor. Por lo tanto, Él nos dice, ¿tienes temor? Aquí estoy. ¿Tienes temor? Yo estoy contigo. Esta situación no la vas a pasar solo. Pero es que esto es complicado, ¿sí? Pero yo soy Dios. Pero es que esto es difícil. Pero es que mi familia está en otro país y está viviendo esta situación y yo no puedo estar ahí, pero yo sí estoy. Entonces, cuando realmente dejamos nuestra situación y este temor en las manos absolutas de Dios, Dios es el que se encarga. Si nosotros no tenemos que ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda, nosotros que tenemos que aprender a confiar en el poder absoluto de Dios. No sé si alguien quiere acotar algo. Hermana Mercedes, no se escucha. Ahora sí. Sí. Buenos días, mis amados hermanos. Sí, hermana Evelyn. Bueno, estamos hablando del miedo. Lo único lo que quiero es acotar es que, como usted bien dice, es una reacción propia del ser humano, ¿no verdad? Tener miedo. Lo que sí, no hay que dejar que ese miedo, porque yo conozco a muchas personas que ese miedo los ha dominado y lo han hecho que se convierta en una fobia. Y la fobia es otro tipo es una patología de un miedo desproporcionado en el ser humano. Es algo muy enfermizo. Y bueno, lamentablemente yo lo digo porque yo igual, o sea, me da pena
de que de repente una persona que igual muy creyente en el Señor y tenga tanta fobia, tantas cosas, a eso que iba yo. Y como usted dice, también igual de que yo conozco, por ejemplo, a mi sobrina, que usted visitó a mi sobrina, y ayer hablaba con ella y me decía que habían hablado sobre algo del temor. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la salud. Gracias al amor de Cristo y me aferro a las promesas de Cristo, de que no te dejaré, estaré contigo, siempre tomada de esas promesas de Cristo para mí, he trabajado todo este tiempo, incluso con contactos estrechos, he estado a lo mejor cerca de personas con COVID, se lo juro, hombre de Dios, nunca he tenido miedo. No he dejado que me domine el miedo, porque también he pensado, yo digo, Señor, si a mí me diera COVID y si tú tienes que llevarme, será un pretexto, siempre lo he dicho, porque cuando tú me lleves será con COVID, sin COVID, ahora en este momento, porque es así. Hoy estamos con vida, el Señor sabrá cuándo y cómo. Pero agradezco a Dios que siempre con la confianza en el Señor, de que sus palabras, sus promesas han estado con todos nosotros, porque a todos mis hermanos los veo bien, converso con los que he conversado, están bien, no nos ha fallado el Señor, Él ha estado ahí, nos ha sustentado. Y esos hermanos, que ese miedo no se te convierta en fobia ni nada. Para eso no hay que tener temor a nada, sino el dominio propio que dice el Señor. De repente tengo la experiencia de una fobia tremenda, de que por un pinchazo que se quieren dar, una inyección que les indica el médico, ay Dios mío, hacen una fobia, al menos los hombres, ¿ah? Y yo conozco muchos varones que una fobia tremenda a una inyección tremenda, que les puede dar hasta un desmayo, porque como usted dice, le acelera el corazón, la taquicardia, la respiración, y no se quieren dejar pinchar. Y hermanos, en la fe, mucha fe, yo lo he visto. Entonces, bueno, no estoy para jugar nada de eso, sino que se dejan dominar del miedo. Así que el Señor saque todo miedo y temor, y los bendigo a través de Jesús. Es un placer, mis hermanos lindos, verlos. Gracias, hermana Evelyn. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Mercedes. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Evelyn. Hermana Ivonne, Sí, bendiciones. soy yo la hermana Ivonne. Bendiciones, buenos días a todos. Me da gusto estar en las clases de escuela dominical aprendiendo cómo el Señor nos fortalece a través de las enseñanzas que se nos han impartido. Y con respecto al temor, he recibido últimamente muchos videos de profecías, de pastores que han soñado, que van a pasar terribles cosas, que hay que estar preparados. Bueno, ya no hay más revelaciones, ya no hay más profecía, el Señor lo dijo todo en su palabra. Por eso nos dice que constantemente debemos estar en oración, debemos estar preparados espiritualmente, porque si las cosas van a pasar o no van a pasar, o tienen que suceder, van a pasar igual, queramos nosotros o no. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos fuertes, fortalecidos en Él, apegados a Él, cosa que si pasan situaciones, cosas, nuestra fe no decaiga, no nos debilitemos por las cosas que están sucediendo, claro, a nuestro alrededor. Así que eso, hermana Evelyn, a veces uno tiene temor, como decía, de que me puede dar esto, que me puede dar este otro, de que va a pasar esto, que el terremoto, que el temblor, que sé yo, cuánta cosa que no le dicen a uno, afuera uno escucha a la gente. Yo digo, bueno, no se preocupe, porque si las cosas van a pasar aunque nosotros tengamos miedo o no tengamos miedo. Hay que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Él es el que nos levanta, el que nos ayuda a seguir. Y como tú nos enseñaste en la palabra, no nos puede detener, tenemos que seguir avanzando, hay que seguir haciendo las cosas, hay que seguir predicando, hay que seguir mostrando el amor de Dios a las personas. Con situaciones difíciles, con COVID alguna familia, bueno, ahí mostremos el amor de Dios a esas personas que están con temor, a que la enfermedad se los lleve. Nosotros fortalezcámosle
en el amor de Dios, en lo que Él nos da a nosotros, nosotros podemos entregarle a otro. Eso es trabajar nuestro talento, hermana, esa fe, esa confianza que usted tiene, hermana Evelyn, que contaba recién el testimonio de la hermana Mercedes, que usted fue a visitar a su sobrina, con su propio testimonio, dándole fortaleza de que no tenga temor. Bueno, eso mismo tenemos que hacer todos. A todo aquel que está afuera, que no conoce al Señor, que está asustado, hablemosle del amor de Dios para que su miedo, saben ustedes, el perfecto amor echa fuera todos los miedos. Eso quería aportar, hermana Evelyn. Amén. Así es. Gloria a Dios. Este temor, este miedo no nos deja avanzar. Y eso es lo que quiere el enemigo hoy en día, que nosotros no avancemos, que nos detengamos y que quedemos ahí. Y al quedarnos ahí, no avanzamos y no podemos llevar su palabra a otros, no podemos decirle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos decirle a otros que Dios está con nosotros, que no importa la situación, porque ese miedo nos va a dejar ahí, estático. Nos va a paralizar, nos va a dejar en nuestra zona de confort, nos va a dejar ahí y no nos va a dejar avanzar. Pero Dios quiere que nosotros avancemos. Si tenemos que recordar que Dios tiene el control absoluto, no es un control limitado, no es solo en algunas cosas, sino que es un control absoluto. Por lo tanto, hermanos, cuando tengamos algún temor de alguna situación que podamos estar pasando, alguna situación que se avecina o que nosotros empecemos a imaginarnos, recordemos. Yo le invito a que podamos recordar, usted recuerde, ahí lo que su palabra nos dice, que el perfecto amor echa fuera ese temor. Por lo tanto, diga, Dios, tú eres perfecto, tú me amas, tú estás conmigo, por lo tanto, esto no puede superar mi vida, no me puede invadir y paralizar. Tú estás conmigo. Recordemos que cuando nosotros vivimos alguna situación difícil, también nosotros podemos transmitirla a otros. Podemos este miedo transmitirlo, los que somos papás, podemos transmitirlo a nuestros hijos. Los abuelos pueden transmitirlo a sus nietos. Y este miedo, dijimos que el temor es una emoción primaria, pero también hay emociones secundarias, que vienen también por consecuencias o por algo transmitido de generación, por situaciones que pueden pasar. Los abuelos, no sé, pueden decir, no hagas esto porque puede pasarte esto, y pueden imaginarlo, y pueden ser situaciones que lo que pasa es que a mí me lo dijo mi mamá, y el abuelo puede decir, no, es que mi mamá, y viene de la bisabuela, es que si hacías esto te podía pasar esto, y hay situaciones que pueden, y nosotros las seguimos transmitiendo a otros, pero no necesariamente son situaciones reales, pero las próximas generaciones viven con este temor, viven con este miedo, y no avanzan, y a lo mejor le dicen, no, mira, quédate solo en este lugar, cuando tengas un trabajo nunca te cambies, nunca hagas un cambio, o nunca quieras cambiarte de situación, porque solamente quédate ahí porque ya lo tienes asegurado, y si te cambias puedes perderlo, y a lo mejor podía haber avanzado, podía haber seguido avanzando, pero sin embargo ese temor se apodera de él. Y es ahí cuando nosotros debemos recordar que este perfecto amor, este perfecto, recuerde siempre esa palabra, el perfecto amor, echa afuera, saca todo el temor de nuestras vidas. Amén. Todo temor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él está con nosotros y estará con nosotros todos los días. No sé quién me habló. Yo, la hermana Karen. Karen. Les saludo en el amor del Señor, hermano. Bendiciones. Y con respecto a lo que estamos hablando, que es hermoso sentir esa seguridad, volver a sentirla, que es el amor de Dios en nosotros. Quería compartir con ustedes una experiencia que sucedió hace tiempos atrás, años atrás. Cuando yo quería tener un segundo hijo. La verdad es que yo quería tener un hijo, Claudio no quería, en el momento decía, no, todavía no. Bueno, él le pidió un hijo al Señor después, porque ese era lo que él quería, un hijo varón. Y llegó a la casa una vez diciendo, bueno, yo pedí al Señor un hijo porque Él dijo que pidieran todo lo que quisieran, mas yo pedí un hijo varón. Yo quedé embarazada de Sebastián.
pero resulta de que a los pocos meses yo tenía síntomas de pérdida. Sangraba y el doctor me dijo, bueno, tú tienes una herida en el útero de tan gran tamaño que no creo que tu bebé se aferre, o sea, puedes perderlo. Eso invadió mi vida de mucho temor, un temor, pero que traspasó. Llorábamos con Claudio con mucho temor. Bueno, doblé mis rodillas y le pedí a Dios que eso no sucediera. Y yo lloraba, hermana, oraba y lloraba. Me recuerdo como el día de hoy. Mas el Señor me dice en mi corazón, ¿por qué lloras? Y yo lo puse ahí. Y en ese momento paró mi llanto y me puse a reír, porque eso se volvió como un gozo. Y decir, es verdad, o sea, ¿por qué estaba llorando si sus promesas son claras? Porque Él cumple sus promesas. Porque si Él te dice algo y te promete algo, Él lo cumplirá en su tiempo. Gloria a Dios. Y fue el momento en que yo paré, me paré y empecé a alabar al Señor, a cantar, a danzar, porque sentí en el corazón esa promesa que se iba a cumplir, que yo estaba llorando de temor, de miedo, de perder a mi hijo, mas el Señor puso calma y paz en mi corazón. ¿Por qué lloras? Y yo lo puse ahí. Y esa promesa ya tiene 23 años. Amén. Y a Y nuestro cuando el Dios. Señor promete algo, lo cumple. Y Gloria a quería Dios. compartir esa experiencia con ustedes, porque fue una experiencia muy dolorosa, pero a la vez que trajo paz en mi corazón al saber de que sus palabras se cumplen, sus promesas se cumplen. Así es. Bendiciones, hermana Karen. Y así es. Todos hemos, yo creo, si yo le pregunto y le digo, a ver, levante su mano, ¿cuántos han experimentado miedo alguna vez? Yo creo que todos, y no levantaríamos una, levantaríamos las dos manos porque hemos sentido miedo muchísimas veces. Y ese miedo lo podemos transmitir. Y sabes que cuando nosotros tenemos seguridad en que Dios está con nosotros, las cosas son distintas. Recuerdo Amén. cuando yo era niña, me daba mucho temor, por ejemplo, mi papá siempre ha sido bueno para nadar y es de los que va a la playa y olas muy grandes y él se mete y se va y nosotros siempre le decimos, papá, por favor, y él va y se mete bien adentro y siempre es el último, el que uno ve que está al final, al fondo en el mar y ve una pura cabeza, sabemos que ese es mi papá, el que está nadando al final del mar. Entonces, a mí siempre cuando, como era chica, todos le decían, pero ten cuidado, no te vayas tan allá, me provocó el mar un temor. Entonces cuando nosotros siempre estábamos en la playa, porque mis abuelitos vivían ahí, siempre íbamos, cuando yo iba al mar, a la playa, recuerden que yo soy operada de la vista, por lo tanto, cuando chica, yo usaba lentes, y si me sacaba esos lentes, no veía casi nada. Entonces, estar ahí en el mar inmenso, pero no ver así como la claridad, me provocaba aún más temor. Pero cuando yo iba y estaba con mi papá, y mi papá me agarraba la mano para nadar, y cada vez me llevaba más adentro, pero yo sabía que como él me tenía de la mano, a mí no me iba a pasar nada. Y yo tenía esa plena confianza en que yo podía estar en el mar y venían olas grandes, pero mi papá me tenía firmada de la mano, yo tenía la plena seguridad de que no me iba a pasar nada, porque era mi papá, porque mi papá estaba conmigo. Por lo tanto, hoy podemos entender que Dios no falla, Él está con nosotros, no importa la situación. Así es. Y todos hemos experimentado así alguna vez, después de varios años de diagnóstico que yo no podía volver a tener otro hijo después de Anastasia por una enfermedad, y después de muchos años y tratando con varios mecanismos y ofreciéndome fertilización asistida y todo, decidimos confiar solo en Dios con Moisés. Y dijimos, no
No vamos a hacer nada de fertilización asistida, vamos a confiar en Dios. Hermana Evelyn. Y Dios trajo y nos dio a Antonia. Pero cuando quedé embarazada, también como Karen, tuve el 90% de perder a Antonia. Hermana Karen, o sea, hermana La confianza, Evelyn. el poder confiar en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hermano Luis. Gloria a Dios. Sí, le doy gracias al Señor por lo que usted está enseñando, pero yo le tengo miedo a los perros y a las agujas. Yo hoy día tenía miedo de quedarme dormido. Oiga, no, pero es interesante lo que usted dice, pero eso se contrapone un poquito con lo que es el ser cauto, el ser prudente. Porque como decía mi hermana Karen, ella se movió sin temor por una palabra de Dios. Y yo creo que ahí está la diferencia entre no tener temor, porque sin duda, como dijo usted también, el temor es una alerta y uno tiene que estar alerta. Hay personas que dicen, no sé, por dar un ejemplo, no sé, voy a comprar, no sé, un cine, cuando todos los pastores empezaron a comprar cine, y porque Dios me mandó y se endeudaban, y alguien le decía, pero ¿cómo va a hacer eso? No, si no tengo temor, porque yo sé que Dios está conmigo. Pero yo creo que uno tiene que ser prudente en el sentido de que tiene que ser una palabra de Dios y tiene que ser una palabra de Dios confirmada, porque uno no va a ir sin temor a algo que claramente podría generarnos un problema. Eh, por decir, como dijo usted, si Dios me da una palabra y me dice que me va a ir bien en un trabajo, yo me cambio. Pero si Dios no me dice que me va a ir bien y yo siento y Dios pone esa inquietud en mi corazón, yo no creo que ahí uno no deba temer, tiene que temer. Si uno no va a andar en la palabra de Dios, si uno no va a obedecer a Dios, tiene que tener miedo. Ese es mi comentario. Hermana Evelyn, ¿puedo? Bueno, Sí, yo apoyo lo que dice Luis, porque justamente el miedo también es parte de nuestra humanidad. Y como decía nuestra hermana Evelyn, es nuestro mecanismo de sobrevivencia. Entonces, no es que yo porque diga yo no voy a aceptar esto, eso va a ser así. A veces tenemos un diagnóstico y ese diagnóstico se va a cumplir, nomás porque es parte de nuestra humanidad. Tampoco significa que porque yo soy cristiano no voy a tener ningún miedo. Yo creo que el miedo es parte, como decía nuestra hermana Evelyn, de nuestra humanidad, y también, como decía Evelyn, es que tenemos que aprender a controlarlo. Eso no significa que no vamos a vivir situaciones, porque el que Dios nos haya prometido que va a estar con nosotros es una cosa, pero en ninguna parte de la Biblia Dios nos promete que Él nos va a librar de todas las cosas. No, Él no nos va a librar de todas las cosas. Hay situaciones que vamos a ser enfrentados y que vamos a tener que vivir como cualquier mortal, con la gran diferencia que Dios está ahí para sostenernos, para ayudarnos, y que tengamos que utilizar este miedo como un mecanismo de ayuda y de alerta. Exactamente, pero no, y tampoco dejarnos paralizar por el miedo, pero tampoco es de tener esa super fe de decir yo no temo y echarle para adelante nomás, como se dice, porque eso tampoco es así. Entonces yo creo que el miedo es una de nuestras emociones que Dios permitió que tuviésemos para que pudiésemos sobrevivir en este sistema, y que tenemos que aprender a administrar, no permitir que nos domine, pero tampoco no hacerle caso porque tenemos fe. No, porque el Señor en ninguna parte nos dice que nos va a librar de todo porque tengamos fe. No Sí, dice eso. De hecho, si nosotros leemos Hebreos 11, en Hebreos 11 habla de la fe, y si ustedes leen todo Hebreos 11 y no solamente Hebreos 11:1, y leemos todo Hebreos 11, nos vamos a dar cuenta que la mayoría sufrieron por su fe, pero no dejaron de creer, pero sufrieron igual, fueron muertos igual. Entonces, el tener fe y el declarar cosas no garantiza que eso vaya a ser así. Aquí el punto es que tenemos que aprender a controlar esta emoción que Dios nos dio, no dejarnos, como decía nuestra hermana Evelyn, dominar por esto porque nos paraliza, ¿verdad? Tenemos que enfrentar
los miedos. Los miedos hay que enfrentarlos y irles de frente. Y les voy a contar lo que yo estoy viviendo, tal vez como una ilustración. Yo tuve una experiencia con el dentista hace muchos años atrás y eso a mí me dejó con un trauma. Yo le tengo pánico. Antes no le tenía miedo, pero ahora yo le tengo, yo creo que entré en lo que decía mi hermana Mercedes, entré en una fobia. Pero resulta que me vi enfrentada ahora a una situación con una muela que ya no soportaba el dolor y yo tuve que ir al dentista y tuve que enfrentar eso y voy a tener que ir a hacerme el tratamiento y me voy a enfrentar. Es decir, pero no porque yo crea la muela se me va a sanar así de la nada. No, el Señor me está dando la fuerza para yo ir y enfrentar esto y Él me va a sacar adelante, pero lo tengo que enfrentar y yo no tengo que permitir nunca más que el miedo me paralice y yo no tenga que ir al dentista, lo que ha pasado por mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí está lo que decía mi hermana Evelyn, el apoyo de Dios para darnos esa fuerza que por nuestra propia humanidad no podríamos tener. Dios nos da esa fuerza para enfrentar los miedos, pero estar atenta porque a veces el miedo es un llamado de atención para evitar un peligro también que podamos estar enfrentando. Muchas gracias, muy buena la lección, hermana Evelyn, muchas gracias. Bendiciones, hermana Gloria. Así es, el miedo nos alerta, pero eso no quiere decir que nosotros somos autosuficientes, que nosotros lo podemos hacer, que porque Dios está conmigo, yo puedo ir y no sé, Dios está conmigo, por lo tanto voy a ir y me voy a tirar de 30 pisos y no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Eso es ilógico, ¿Puedo dar porque mi sabemos testimonio? que vamos a caer, pero tenemos que comprender en que Dios está con nosotros, pero no es por nuestra fuerza, no es por lo que yo pueda hacer, no es por mis capacidades, jamás va a ser por nuestras Hermana capacidades, Evelyn, sino por lo buenas que tardes. Dios hace. ¿Puedo dar Dios mi le bendiga, testimonio? hermano Álvaro. Vamos a dejar el comentario, hermano Álvaro, y para ir concluyendo, hermana Evelyn, muchas gracias. Hermano Álvaro, cuéntenos. Hola, mira. Buenas tardes, buenos días, hermanos, todos en el amor del Señor, Señor. Mire, Y lo perdimos, parece. ¿Qué pasó? No se Hermano, escucha. no, sí, es probable que se le haya cortado la conexión. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, hermanos? Era la última, pero ya hermana Cincia. Sí, pero disculpen por ser más tarde, pero no tenía idea de lo que estaban diciendo, pero por lo que están diciendo ahora tengo una idea. Yo tenía un miedo y fuerte, pues por la situación que estamos pasando y por mis papeles que tenía en trámites. Y he dicho, chuta, acabo de perder mi trabajo y yo estaba esperando la respuesta en marzo, pero por la pandemia en todo el mundo, en toda parte del mundo, que no se puede. Y al final he dicho a Dios, ya, todo lo que tenía que hacer lo hice y ahora no estoy trabajando y me encima busqué trabajo, no puedo encontrar trabajo y sé que para mí es imposible. Y he dicho que el gobierno tampoco de Chile no puede hacer nada porque no es su culpa. Y he dicho, pero Dios, tú sabías todo lo que iba a pasar. Entonces, sí tengo miedo porque mis papeles es importante para mí. Es como para mí que parece que voy a empezar de nuevo. Y he dicho, entonces, Dios, me quedo tranquila porque tú tienes el control de la situación, nadie no puede hacer nada. Pero yo no tenía como ni un poquito de esperanza que me iban a contestar para darme la residencia. Y miren, hermanos, Dios ha elegido de contestarme en las situaciones como cuando no hay ni una esperanza. Y eso, pero mi miedo tuvo fuerte porque soy humano. Soy humano, pero Dios siempre tiene las situaciones bajo su control. Y eso que te voy a decir. Así es, Dios tiene el control, no nosotros, no lo que nosotros podamos hacer, sino que es Dios el que hace, Dios es el que actúa. Y finalmente, como hablamos en un principio, la perfecta voluntad de Dios es la que va a hacer siempre.
Así es, le damos gracias al Señor. Tenemos que confiar en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él dijo que iba a hacer, y Él lo va a hacer. Él va a estar con nosotros todos los días, Él nos va a ayudar todos los días, y Él nos va a acompañar también en las dificultades. Le damos gracias a la hermana Evelyn por el tema. Saludamos a las visitas que nos acompañan.